El propósito de Dios con una persona es tan grande que es imposible poder cumplirlo a plenitud. De allí la necesidad de formar personas para dejar legado. Semillas de Esperanza. Bienvenidos a nuestro programa Semillas de Esperanza. Qué bueno poder compartir la palabra de Dios y que esté conectado por nuestro canal de YouTube o por cualquier otro medio. Hoy quisiera compartirles un tema bien interesante. Voy a hablarles sobre la cultura del reino es trigeneracional. Y quisiera que pudiéramos leer en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Jehová. Ahora bien, quisiera compartirle dos conceptos bien importantes para este tema. El número uno, ¿qué es cultura? Y la palabra cultura es una palabra derivada de la raíz latina cultus y hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del ser humano. La cultura es una tela que se debe tejer con principios y valores necesarios para la convivencia de una sociedad. De allí que una iglesia con cultura de reino vive apegada y camina basada y apoyada en los mandamientos que Dios ha establecido. En segundo lugar, quisiera que pudiéramos compartir qué es una generación. Biológicamente es la acción de dar vida a un ser por medio de la reproducción, pero en el contexto de la Biblia su aplicación es diferente y es muy poderosa. De allí que una generación tiene que ver con un periodo aproximado de 40 años en los que Dios establece una transición o un cambio radical en la conducta de una sociedad o comunidad. Por ello es que en lo que pudiéramos llamar o definir como actividad profética, una generación tiene que ver con el levantar que Dios hace de una persona para usarla para cumplir un propósito específico en el programa eterno de Dios. De allí que según la Biblia, Dios para bendecir al hombre requiere de 3 generaciones. De allí que él mismo se llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, ¿qué o cómo pudiéramos actualizar en este tiempo lo que significa estas 3 generaciones? En primer lugar, vamos a enfocarnos en la generación de Abraham. Y aquí pudiéramos decir que Abraham representa a toda persona que Dios llama y saca del medio de su contorno de paganismo y de idolatría para comenzar un plan redentor y vincularlo con la eternidad. Abraham representa a esa generación que recibe las promesas de Dios para restaurar todo lo que el diablo había destruido por medio del pecado. Por ello es que en este tiempo presente, la generación de Abraham representa a las personas que de una u otra forma tuvieron una experiencia con Dios entre los años 50 hasta los años 80 y que fue una generación
cuya asignación muy particular significó levantar altares de oración. Por ello, esta generación que nosotros conocimos fue una generación de personas ancianas que veíamos en la iglesia orando, clamando al Señor. Ellos pagaron un precio muy alto, orando y viviendo en oración para que Dios trajera una generación diferente. En segundo lugar, encontramos la generación de Isaac. La generación de Isaac representa la generación que vive y que recibe todo lo que Dios le habría prometido a la generación anterior, simbolizada por la generación de Abraham. De allí que Isaac es llamado el hijo de la promesa. En la actualidad representa a la generación promedio desde los años 80 a los años 2000. La asignación de esta generación, aunque debe mantener su estatus de la oración, su asignación ahora es hacer. Por ello, usted puede ver cómo este es un tiempo donde se han levantado personas muy jóvenes, pero que han hecho cosas extraordinarias, porque la asignación dada por Dios a la generación de Isaac es una generación para hacer cosas maravillosas y extender el reino de Dios. Por ello, esta es una generación que penetra y alcanza posiciones en la prensa, en la radio, en la televisión, cosas que nuestras generaciones anteriores no pudieron ver ni realizar. En tercer lugar está la generación de Jacob. Esta generación representa a la generación que lucha y batalla por ser transformado, por ser restaurado a fin de poder hacer la voluntad perfecta de Dios. Representa a la generación que hoy está en plena batalla espiritual por vencer y traer gloria al Evangelio. En la actualidad, yo considero que la generación de Jacob representa a la última generación de niños que Dios va a levantar en las iglesias con la cultura del reino. Y la asignación de esta última generación ya no es orar, ya no es hacer. La asignación personal para esta última generación de niños que se han de levantar será gobernar. Por ello es que considero que tenemos como iglesia una responsabilidad muy poderosa de formar los niños en los conceptos, principios y valores del Evangelio, porque ellos serán los futuros gobernadores, alcaldes, presidentes que Dios va a levantar en la generación final para traer el último y más poderoso avivamiento del Evangelio que hayamos conocido. Creo que estamos próximos a ver el levantar de esta última generación para que la iglesia, como está establecido en la palabra, gobierne juntamente con Cristo. Si esta palabra ha bendecido tu vida, te invitamos a que nos contactes, nos escribas y nos hagas saber cuán importante ha sido para tu crecimiento Semillas de Esperanza. Que Dios bendiga tu vida y no olvides que nuestro Dios es un Dios trigeneracional. Dios te bendiga. Si este video ha sido de bendición para ti, no dudes en darle al botón de like, suscríbete a nuestro canal para que tengas acceso a todo nuestro contenido y activa las notificaciones para que disfrutes al instante de cada estreno de nuestros videos devocionales. Además, te invito a que sigas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tenemos material exclusivo, consejos prácticos y mucho más. Semillas de Esperanza.